Buenas amigos, aquí estamos. ¿Cómo les ha ido? Ah, qué grande, ya está mi amigo Trevijano con Elena. Phantom está allí, buenas tardes. Le agradezco mucho, sin ningún aviso previo, que estén ustedes todos allí. Hay varios motivos para conversar con ustedes y quería rápidamente entrar en materia. Saludos a todos mis amigos. Perdonen que no los distinga o menoscabe con mi saludo específico porque son tantos que entonces sería injusto no nombrar a unos y sí nombrar a otros. Hay muchos amigos de España también que me están escuchando ahora, desde Sevilla, New Haven, Connecticut, en Estados Unidos, Miami. Siguen aumentando. Hay varias razones por las que ha disminuido. Se los digo con absoluta franqueza. Como yo no ando en plan de ser candidato o de andar armando figuraciones artificiales, es muy bueno que puedan ustedes recibir de mi parte todo lo que diga con la mayor franqueza. Ha caído la audiencia no solo de mi programa, sino de todos los programas de política en Venezuela, porque hay un cimbronazo, una caída brutal del interés por la política, dado el enorme reflujo, la enorme marcha atrás que se está observando por el cese de la lucha de calle. Todo el mundo está asqueado. Esa es la verdad. Y así es, toda la audiencia se ha reducido al 10%, dice Phantom. Quizás no es tanto Phantom, porque me veían 30, 40 mil, ahora me ven, qué sé yo, 8, 10, 15 mil en 2, 3 días. Pero por allí están, incluso algunos portales que nunca me habían sacado y que compiten con el portal Parte de Guerra de mi amigo Phantom. Por allí están sacándome entonces en esos portales. Ayer vi, por ejemplo, uno de Lo Más Trinado, que agarró el programa de la última vez que estuve en Periscope, hace 2 o 3 días, analizando el tema del referéndum, perdón, del referéndum no, de la abstención en Venezuela, y sencillamente sacó miles y miles de visitas a ese video, ¿no? De manera que no es que se perdió totalmente, hay también, por supuesto, la cuestión de Internet. La porquería de Internet de Venezuela ha significado la imposibilidad física para muchos de ver los videos. O los audios, o la propia aplicación de Periscope, que no hay manera de sostener. Bien, dicho este preámbulo, que no se trata de justificar nada, también sí debo admitir que políticamente hay una especie de reubicación de mi parte que la gente no la ha entendido muy bien. Y es la franqueza con la que he tratado también el tema militar. No puedo ocultar, mis amigos, que yo tenía mucha audiencia en las Fuerzas Armadas, pero a partir del último hecho notorio de la toma de la guarnición blindada de Valencia, del fuerte Paramacay, habiendo fracasado la llamada Operación David, habiéndoseme pedido que yo alentara, lo cual no ocurrió,
el pronunciamiento de otras guarniciones, habiéndome pedido los que se iban a alzar que animara el pronunciamiento militar de esa madrugada, no habiéndose producido el contagio hacia otro. Bueno, es un hecho que pudo haber alguna gente pudo haber pensado que hice el ridículo. Yo sencillamente cumplí con mi deber. Era solidario con ese alzamiento, era solidario con extenderlo a todas las Fuerzas Armadas, y su fracaso relativo, o su fracaso para no entrar en consideraciones distintas, y el hecho de que no se haya propagado ese alzamiento, significó, mis amigos, que se cancela una etapa de lo que yo llamaba la lucha por una ruptura militar. Parece que no va a haber ruptura militar como la habíamos imaginado, va a haber un proceso de desagregación, de descomposición interna que seguramente hará sucumbir esta estructura como la conocemos de las Fuerzas Armadas, y más aún un componente dominante en la nueva situación política es ese cuerpo de fascinerosos uniformados que el gobierno ha multiplicado por 5 en su constitución hablo de tropas de asalto a manifestaciones por parte de la Guardia. El empleo del término tropas de asalto no es casual, era el término con que se designaban los cuerpos policiales especiales de las SS nazis, de la Gestapo alemana bajo Hitler, o herederos de los fasci di combattimento, los cuerpos antipopulares, de acción antipopular de los fascistas italianos. Y bien, amigos, están emparentados ahora con lo peor de las tradiciones del militarismo, en la Guardia Nacional Somocista, en la Guardia Nacional de Noriega, y a los efectos de los choques directos que ya han ido disminuyendo desde hace varios años de las turbas chavistas contra los opositores que ejercitaban el derecho a manifestar, eso estaba en la tradición de las turbas sandinistas o de las turbas peronistas o de todo otro cuerpo absolutamente podrido de terrorismo de Estado con el que pretende arrinconarse a la oposición democrática en cualquier país. Y bien, fíjense ustedes cómo muchas cosas están relacionadas con muchas otras, no todas con todas, como bien recuerda Gustavo Bueno en su disertación sobre el síncope platónico, que decía Platón: si nada está relacionado con nada, no hay conocimiento posible. Si todo está relacionado con todo, tampoco es posible el conocimiento. De manera que hay que llegar a la conclusión de que muchas cosas están relacionadas con muchas otras, pero no todas con todas. Y una cuestión como esta, la de la audiencia, está relacionada, por ejemplo, con una caída brutal del interés político por lo que dijo la amiga allí, la decepción de la gente. La gente se obstinó de todos. Les participo algo, esto es pasajero. La gente volverá a querer combatir, pero hete allí que ojalá la próxima vez hagan caso a personas como yo, de prepararse para las traiciones de la clase política que ha venido llevándonos al matadero, porque no otra cosa puede hacer una casta de clientes del partidismo, de esto que es ni más ni menos, como aprendimos con Trevijano, un estado de partidos. Parece una tontería, y quizás mucha gente subestime el hecho de que, o que cree que uno sobreestime el hecho que aprenda cuestiones de
pensadores de otras latitudes como Antonio García Trevijano, pero es que el estudio del estado de partidos tan propicio en toda Europa liberada por los norteamericanos y cuyos generales Eisenhower y Marshall diseñaron las constituciones y la manera de organizar el Estado en la Europa de la posguerra, y más bien como para buscar una especie de acomodamiento a la Guerra Fría y a los intereses de bloque de Estados Unidos en ese continente, y que en América Latina significó no pocos ajustes también en esos regímenes volcados a la barbarie totalitaria o fascista directa o gorila militar, de las que salimos en muchos otros países, además de Venezuela, y que nos metimos a partir del 58, un poco tarde, cierto, aunque tempranamente se hizo un ensayo, el 47-49, con Betancur y Gallegos, en ese sistema del estado de partidos, que es entonces una supuesta democracia representativa que no es tal, por cuanto es una oligarquía de partidos las que domina toda la vida de las instituciones, y es sobre todo la mezcla de poderes y la hegemonía del presidencialismo, de la clientela más, más corrupta, la que logra disciplinar todas las demás, porque se reparte el poder con ellas. El punto fijismo, y ahora en esta versión gangrenada del chavismo con vocación de Estado de partido único, que siempre acepta que haya socios, aunque sean sinvergüenzas y lambucios, aunque sean nauseabundas posiciones de capitulación de perros falderos del régimen. Ahí están entonces aceptando un régimen político que es la tumba de todas las libertades en Venezuela. Nuestra propuesta es sencilla: hay que liquidar este estado de partidos, liquidarlo. No hay nada que pueda permitir ser optimista sobre que este estado sea reformable. La divergencia política con los perros falderos de la MUD, que son perros falderos de este gobierno, de este régimen, es precisamente que nosotros vemos la absoluta y clara necesidad de liquidar este estado de partidos, y ellos no. Ellos proponen cambios cosméticos, ellos proponen una coexistencia, ellos proponen, disimulado bajo el lema, un cambio desde la Constitución de Chávez, por supuesto, para un cambio por vía electoral, pacífica, institucional, constitucional. Y esa es una divergencia que yo tengo con esta gente desde que se inauguró la nueva Constitución de Chávez, la del 99. Pero todos fueron adaptándose a esa Constitución hasta convertirse en abyectos y sumisos defensores de esa Constitución, del sistema chavista de Estado de partido de clientela, donde a ellos se les asigna el rol subordinado, absolutamente disminuido, de servidumbre voluntaria o de servidumbre obligada, de esclavización política, de cuarto o quinto violín desafinado de este régimen de serviles exactamente. Entonces, mis amigos, ¿cuál es la divergencia? La divergencia es que nosotros no tenemos destino mientras los que nos representan sean serviles de esta Constitución del Estado de partido chavista. Venezuela no tiene posibilidad de salir de esta tronera mientras sea dirigida por los socios electorales de este sistema de partidos. ¿Hay que explicarlo más acaso? Porque es que hay que volver otra vez en cada oportunidad en que se exhibe la capitulación, hay que volver a explicar que lo que está en juego, lo que están haciendo, lo que están sencillamente... Ahí está alguien preguntando por una reunión en Washington, no sé qué cosa. Yo les voy a hablar algo de eso, pero tengan paciencia, porque de nada vale reunirse en ningún lado si no es sobre base de ideas nuevas, claras y distintas a la de la MUD.
cometí el error de llamarlas nuevas. No son nuevas. Yo tengo defendiendo esta posición de 18 años y mucha otra gente. Solo que en el más oscuro anonimato, porque las plumas brillantes del régimen o de la oposición, los periodistas estrellas que ahora comparten la desgracia de solo poder expresarse por las redes sociales o por televisoras marginales en Miami. Hablo de televisoras marginales con algunas decenas de miles de televidentes o de oyentes. Y bien, bienvenido al mundo de el exilio amargo, señores periodistas venezolanos que durante 16 años fueron alcahuetas de este régimen chavista, como correspondía a los dueños de los medios de comunicación, con la honrosa excepción, por cierto, de Radio Caracas Televisión, que fue cerrada precisamente porque, si bien yo podía tener serias observaciones sobre cuál era la línea editorial de Radio Caracas Televisión, por algo se convirtió en un órgano que Chávez debería, pero sacar de cuajo del país, y lo sacó, solo que 8 años más tarde de haberse iniciado su régimen. 2007, 99 a 2007, mi amigo, son 8 años. Y bien, pero hay unos que estuvieron, esos 8 más 8 más. Estos 16, 17 años han estado en primera línea de defensa absoluta, con fidelidad perruna a este presupuesto constitucional del PSV, de padrote de los partidos de la oligarquía partidista venezolana. Y entonces, mis amigos, si nosotros no rompemos con ese estado de partido, si nosotros no echamos abajo esta dictadura del partidismo clientelar, y si no construimos en su lugar una verdadera democracia representativa, nacida de la libertad colectiva y de la separación, a su vez nacida de la separación drástica de los poderes, de acuerdo a como nos enseñó Francisco de Miranda, que lo recoge y lo reivindica Trevijano plenamente, entonces, mis amigos, ¿a dónde vamos nosotros? Inventemos lo que inventemos. Imagínense que la mejor de las hipótesis que nos puede presentar la AMUD, y eso yo lo conversé la última vez, es un gobierno a la Chamorro. ¿Qué quiero decir con esto para los que se inician en las discusiones políticas? Bueno, que el sandinismo, después de haber implantado un estado de terror y de haberse cogido las propiedades en Nicaragua con la llamada piñata sandinista y convertirse en una burguesía, una sandinoburguesía rapiñadora y depredadora, esa misma casta de malandrines, orteguistas, bueno, construyeron una cúpula militar y un ejército que no voy a negarles. Eso no se puede negar en política, porque si no te entierras por no entender la naturaleza de las instituciones. Así nos repugne. El sandinismo construyó un ejército de combatientes que liquida a la Guardia Nacional de opresores dictatoriales y gorilas, y funda un Estado nuevo basándose en ese ejército que le costó al pueblo nicaragüense decenas y decenas de miles de muertos, 250,000 de huérfanos, mutilados, etcétera, en una población de apenas pocos millones de habitantes. Y bien, amigos, esa autoridad del sandinismo sobre ese aparato militar del Ejército Sandinista de Liberación es algo así como 100 veces más fuerte como institución estatal que este ejército de desfiladores de pacotilla de padrino, que cree que la batalla es en los próceres, midiéndose con él en el ornamento del desfile de la ocasión enésima, en la cual van a lucir, chicos, unas armas que le quitan los percutores, que no le ponen balas, proyectiles sin percutores, esos términos militares y de las armas que no vienen al caso mencionar, entre otras cosas por mi ignorancia deliberada sobre ese tema, pero que, amigos, es algo para exhibir, pues, la potencia militar de Padrino como el pilar del gobierno madurista, que, por cierto, hoy, por primera vez en años, no mete su cuchara, ¿bien?,
su pestilente fraseología gobiernera no la pone en juego y dice que esto de para dónde va esto es un tema para los políticos y no para las Fuerzas Armadas. Piazo de sinvergüenza, de tracalero, si tienes todos los años que has pasado a la sombra del poder chavista armando la complicidad abyecta de las Fuerzas Armadas y de esta cúpula militar de narcosoleados a la peste del PSV gobernante, y ahora vas a salir diciendo que es un tema político, que debe además ser el diálogo. Te mandaron a decir eso y entonces por primera vez dice que la Fuerza Armada no se juega la vida por Maduro, sino que es un tema político el futuro del país. Ya como que te entró el culillo de lo que viene en Venezuela. Porque para tu información, y esto es un paréntesis, para tu información, padrino, esto va para una intervención militar multinacional. Así sean escépticos muchos de mis propios compañeros que no ven en esto una posibilidad real. Pues yo sí creo, no solo creo, sino que aspiro a sustentar su necesidad y su justificación, por cierto. Pero el tema era entonces que la alternativa que nosotros proponemos a la política abyecta de sumisión de la MUD es que nosotros sí estamos por la liquidación de este Estado, de esta mugre de oligarquía partidista, con sus padrotes del PSV chavista como el rol fundamental, ¿cómo se llama? El pilar fundamental de este régimen, que no se explica sin la presencia activa beligerante y la colosal cantidad de atropellos de las fuerzas militares, que por cierto tienen hasta la vergüenza de no meterse mucho en la represión directa, porque ese trabajo sucio se le deja a la guardia nazi que ha montado el gobierno, a efectos entonces de salvar de su responsabilidad a los paniaguados, a los cómplices contrabandistas, a los narcosoles, a los que se ocupan desde atrás de ser sostén de la autoridad de Maduro como máxima figura de la comandancia general de la Fuerza Armada, según reza la Constitución, pero en definitiva son, ¿cómo se llama?, la retaguardia de la peste de la guardia esta nazi, que es la que se encarga de maltratar, reventar, asesinar, encarcelar, torturar al grueso de los venezolanos que se les ocurra combatir en la calle contra esta gente. Y bien, amigos, está claro que nosotros no podemos sostener la política de la MUD. ¿En qué se concentra hoy? En la participación, por vez número 22 o 23, de las estafas del chavismo en el poder por vía electoral, y que ustedes aspiran, decía antes, un chamorro venezolano. Chamorro fue la que los sandinistas, mediante las negociaciones con Carlos Andrés Pérez y Contadora y el gordo Luis Herrera, y las negociaciones que toleró Reagan y Castro metió como Fidel Castro como primer chicharrón de todas esas negociaciones, lo que se llamó Esquipula y luego Contadora. Y bien, esas negociaciones culminaron en unas elecciones en Nicaragua que el sandinismo creía que podía barrer, pero los agarraron en falsa escuadra, los agarraron en la caída y ganó la Chamorro. Y estuvieron tolerando la Chamorro. Pero después se ha sabido que aquello no era solamente que la toleraban, sino que se habían decidido darse un respiro que le permitiera un cambio drástico de orientación hacia la economía de mercado, aunque regateada, a los beneficios de todas las dádivas norteamericanas hacia el sistema de libre comercio centroamericano, que le permitía, sobre todo de parte de Chamorro y de Alemán, que era un gran corrupto que sucede a la Chamorro, lo que seguramente aspirarían a hacer con, ¿cómo se llama?, con Henry Ramos, Caprilito, Leopoldito, todos ellos, ¿entiendes? Un régimen que permitiera que la MUD gobernara, para que ejerzan entonces su propia gran corruptela, como sobre todo la ejerció el gobierno de Alemán en Nicaragua, y volver entonces otra vez al sandinismo sobre los pilares de su propio régimen y de su propia Fuerza Armada. El chavismo, yo no digo que no puede entregar el poder nunca, sino que cuando lo entreguen será a una especie de sanguijuelas allí,
de reptiles de la oposición que se apresten a firmar lo que sea, para aceptar lo que sea, con tal de comer completo, con tal de poder administrar algo de las migajas de lo que quede del estado clientelar de partidos políticos. Entonces, mis amigos, ¿puede uno dudar acaso de las intenciones de quienes quieren agarrar algo en las gobernaciones con la excusa de que no se le puede dejar espacio? ¿Pero de qué espacio están hablando? ¿Usted no ven que esta discusión, si se hace en serio, es, yo diría, desde el punto de vista filosófico, teórico, ideológico, como quieran, doctrinar, es suculenta? Porque ¿de qué espacio hablan ellos? Del espacio de las clientelas en el estado de partido. Por supuesto, ellos no quieren abandonar espacios que ya tienen o ya tenían. Y si han de sacrificar algunos, como Miranda, por ejemplo, que creo que los peinan en el estado Miranda, porque el hambre chavista local allí, a pesar de todo lo que manda el gobierno central a través del protector Howard, etcétera, etcétera, aspiran darle, digamos, una participación, pues, no solo en las alcaldías, sino en la propia gobernación de Miranda. Ya está bueno, Caprilito, ya tu gente comió completo muchos años allí, sucesivamente 7, 8 años, 10 años que tienes ahí. Y entonces ahora nos toca a nosotros. ¿Qué más? A lo mejor podemos ceder Carabobo. Hay un muchacho allí que, Feo La Cruz, que estuvo de alcalde en Aguanagua. ¿Qué puede hacer? Un alcalde bueno no hay ahorita en Venezuela porque le mandan 4 chivas. Y los mandan a reprimir, y entonces si no reprimen los botan, los sacan, los encarcelan. Pero, ¿por qué puede ser que no gane el chavismo en Carabobo? Se lo digo de una vez. Porque el actual gobernador lo han designado responsable del eje Morón allí, Puerto Cabello, etcétera. Es decir, donde se produce algo de dinero y algo de control, sobre todo de, ¿cómo se llama eso? De percutantes, estimulantes, desarrolladores, no sé cómo es la vaina en la cocaína, los elementos químicos para la gran fabricación en los laboratorios de cocaína de la FARC, la petroquímica, pues es ese gran asidero, y Ameliach, entonces, con su hermano, que no sé, creo que sigue allí, de jefe de la petroquímica. Eso es lo que el chavismo ya quiere conservar y nombra a Ameliach jefe único, máximo, de ese eje económico de la costa. Y entonces ponen a un señor de muy dudosa reputación, el tal Lacaba, que es un borrachín y drogadicto, ¿bien? Entonces, y stripper, que anda entonces en una campaña más o menos escandalosa, muy lumpen. O sea, es un muchacho como desquiciado, ¿no? Me da la impresión de que le dieron eso para lo que podríamos haber llamado el perraje local de Carabobo. Entonces el perraje disfruta con su candidato, pero no sé, me da la impresión de que a lo mejor le zumban esa gobernación a la oposición, porque quiero que entiendan algo. La oposición va a sacar algunas, pero no las que ellos quieren, sino las que el gobierno decide que la oposición se le acepta, porque así es el sistema electoral chavista. Y los que pactan esto en gran secreto, lo que nunca nos dirán, pero ¿cómo vamos, chicos? Nosotros necesitamos por lo menos disimular que tenemos unos votos. Ustedes no nos pueden abandonar, chicos. Ustedes no nos pueden abandonar en nuestros pedimentos. No se pueden abandonar espacios, dicen. Ustedes tienen que aparentar que nosotros nos merecemos esos puestos. Bueno, mis amigos, el chavismo va a agarrarse el grueso de esa gobernación y, por supuesto, para aparentar un sistema de repartición proporcional democrático, algo tiene que darle a los manganzones estos de la MUD que viven de la prédica de que estamos en democracia todavía, de que la Constitución permite coexistir con el PSV, de que la vía es el diálogo, la negociación, etc. Y bien, mis amigos, que disfruten sus gobernaciones, pero para mí siguen siendo esbirros de la dictadura. Porque los gobernadores de estado y los alcaldes que se someten, y más aún ahora que van a depender de juramentarse ante la pereza, ante la constituyente, la prostituyente cubana, sencillamente tendrán que asumir con, caramba, excesos su condición de subordinación
perruna, de arrastrados, exactamente. Y bien, felicidad, queridos arrastrados de la oposición. Ahora, nosotros tenemos que proponer la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Acaso la que venía proponiendo todos estos años de una ruptura militar, mis amigos? Y es por eso una de las causas en la que quizás por incomprensión algunos amigos militares no me siguen con tanto entusiasmo como antes, porque me toca decir verdades, aunque me cueste eso que llaman la popularidad. Yo tengo que decir lo que sabemos ya, que a ciencia cierta es muy difícil, por no decir imposible, darle una patada por el cielo a la boca a la cúpula narcotraficante de las Fuerzas Armadas. Yo no estoy diciendo que no tengan un papel que cumplir muchos militares dignos, acobardados y arrinconados, más aún los que no son acobardados y están sufriendo las consecuencias de haberse opuesto y de haberse organizado clandestinamente en las Fuerzas Armadas y han merecido represión, tortura y cárcel, asesinatos incluso. De manera, mis amigos, por cierto, paréntesis, es que no puedo seguir si no digo esto, el joven teniente, que acompañaba a Caguaripano, que tiene un nombre, que lo nombran por el nombre inglés, no recuerdo, alguna Wikipedia ahí que me lo diga. Este teniente está desaparecido, nadie lo nombra. Jefferson. ¿No será que mataron a Jefferson, sí? Porque ese rumor circuló, después dijeron que era un ahorcado, que era un sargento, etcétera, y borraron las huellas. ¿Dónde está Jefferson, chicos? Porque los asesinos del SEBIN matan gente en los calabozos. Solo que nadie los nombra y entonces se quedan como muertos anónimos. Caguaripano, después de molerlo a palo durante meses, por fin entonces aparece en la tumba. Pero Jefferson no lo nombra nadie. ¿Estará vivo Jefferson? Bien. Decía, mis amigos, que nuestra propuesta alternativa entonces hacia las Fuerzas Armadas no puede ser la de auspiciar la tal ruptura militar si no le antecede lo que debe antecederle una derrota político-militar de alguien. Y la lógica nos dice, mis amigos, que es una presión exterior la que obligue a esa pandilla de malvivientes de la cúpula militar narcotraficante y de contrabandistas y de enriquecidos corruptos, los que sean puestos en desorden, a los que se le anarquice, y entonces surja un liderazgo militar alternativo, que entre paréntesis, los únicos pocos que pueden aspirar a la dirección de esas Fuerzas Armadas son o militares exilados o militares activos o retirados en las cárceles, en las ergástulas de criminales del SEBIN y de la cúpula militar, donde los ha zampado presos y donde saldrán dignamente a dirigir la reconstrucción de la Fuerza Armada. Porque olvídense los famosos creyentes en que no se necesita Fuerza Armada, porque Costa Rica es un país minúsculo que tiene su libertad, su independencia, digamos, en calidad de rehén de los países amigos que como el nuestro la defendió de Nicaragua. Si se le ocurriera a Nicaragua digamos, agarrarse a Costa Rica ahorita, bueno, tendrán que meterse los norteamericanos, porque estos bandidos de la MUD, estos bandidos del PSOB, a lo mejor con el acuerdo de la MUD, estarían porque Nicaragua se anexe Costa Rica si quisiera. Y bien, nosotros no podemos por la riqueza del país, porque este es un país densamente poblado, o por lo menos con 30 millones de almas, y unas riquezas impresionantes en su subsuelo, nosotros no podemos decir que no haya ejército. Pero más aún, tenemos casi 1 millón de personas en la delincuencia abierta o en la predelincuencia. Tenemos 70, 80, 100 mil asesinos sueltos, criminales de todo tipo. ¿Ustedes creen que un país así puede ser puesto en orden sin una fuerza militar? Déjense de hablar pendejera los que dicen que aquí podemos funcionar sin ejército. Nosotros no somos suizos, ni suecos, ni noruegos. Este es un país lleno de bárbaros también, o de idiotas, que han votado por, ¿cómo se llama? Bicharracos como Chávez y bicharracos como Maduro, o que dejaron a Maduro ejercer, y lo mejorcito que presentan como alternativa son paniaguados estos idiotizados agentes del chavismo en la oposición. Que no se necesita Fuerza Armada. Claro que se necesita, más que nunca, pero no de delincuentes, como esta plaga
que ha usurpado la representación de la familia militar todos estos años. Entonces pongámonos de acuerdo. 1, sí se necesita una Fuerza Armada. 2, no son estas, hay que reconstruirlas. 3, tienen que pagar con años y años de cárcel, ojalá con fusilamientos, si tuviéramos la pena de muerte, todos estos criminales que han dirigido las Fuerzas Armadas todos estos años. Tiene que haber unas Fuerzas Armadas y unas fuerzas policiales. Lo que diga para las Fuerzas Armadas vale para las policiales, donde hay el asesino, el contrabandista, el extorsionista, el secuestrador, que juega garrote también. Pero es que la Guardia Nacional fue construida como una especie de grupo élite que concentra todas las maldades que puedan hacerse con uniforme en Venezuela, o por lo menos el grueso de las maldades. Es que yo no me expresaba así de la Guardia, mis amigos, porque también hubiéramos necesitado de la Guardia. Ahora tengo que decirle con absoluta transparencia, mis amigos, la Guardia tiene que ser desmantelada de todos estos nuevos pertenecientes, muchos de los cuales deberán pagar décadas de cárcel, porque son la columna vertebral de los más grandes delitos del país y de las peores, plagas de, ¿cómo se llama?, de castigo, de violación de derechos humanos. Entonces, las cosas con absoluta claridad. Va a haber Fuerzas Armadas, necesitamos rehacerla. ¿Y cuándo puede venir un pronunciamiento militar? Cuando sea forzado por una coalición armada internacional que diga o ceden o entramos. Y para mí, como son la madre de los culillúos, se van a entregar, porque no querrán pagar todas esas pampinas, todas esas estupideces que dicen, defenderemos con nuestras vidas, se embuste esa vaina, patio de gallina, uniformada. Usted no siempre un carajo. ¿Qué van a estar oponiéndose a un cuerpo armado internacional de altísima eficiencia, que cuando entre es porque esa vaina se gana en 72 horas? Contra ustedes, que no siempre un carajo, porque todo lo que ustedes son es alcahuete de este régimen de opresores. Entonces, mis amigos, ahí llegó un árabe escribiendo en árabe y lo bloqueé. Yo no entiendo árabe, no sé si es un agente del Alzheimer por mi vía dando alguna pista allí sobre mí o sobre alguno de lo que te presente. Entonces, mis amigos, queremos un Estado distinto, queremos una Fuerza Armada reconstruida, además de querer un nuevo tipo de economía, un nuevo tipo de ubicación geopolítica de Venezuela, una nueva estructura social, y todo eso tiene que ser montado sobre un nuevo Estado. Y ese nuevo Estado debe ser producto de la delegación de la nación, que debe reconstruirse institucionalmente por la libertad colectiva y la separación absoluta de poderes, y entonces constituir una nueva institucionalidad donde sea desterrada la práctica de la hegemonía de oligarquías partidistas clientelares, porque deberá ser un régimen de ciudadanos, realmente representativo. Ahora bien, ¿y cuándo se produce ese milagro? Va a preguntarme más de uno. Bueno, la intervención extranjera, mis amigos, tiene, por supuesto, a Maduro y a ¿cómo se llama?, y a Diosdado de enemigos. A Padrino también es enemigo, por supuesto. Pero surgió quizás algo que desconocía el presidente norteamericano, que se iba a convertir rápidamente en el líder de esa coalición, a la cual no ha renunciado, por deducción estrictamente lógica, sino que en el paseíto que echó el vicepresidente se consiguió con que el país que debe ser y va a ser el principal soporte de una operación multinacional para liquidar el régimen chavista, Colombia, se encontró con que Santos es no un hueso duro de roer y la independencia latinoamericana y no queremos. No. Te encontraron como lo que eres, Santos, un ampón de 7 suelas, pero que puedes ser capaz de meter a Colombia en un enorme lío interno, producto del espacio que conservas en la élite, no en las Fuerzas Armadas, pero sí en la élite económica y en las relaciones internacionales, para hacer un ruido contra la intervención multinacional en Venezuela.
Y como quiera que Colombia es la base fundamental de la presión militar hacia Venezuela, Santos es el responsable, y así lo determinan los informes de inteligencia norteamericanos. Santos es el principal obstáculo. Pero esos bicharracos chavistas son tan brutos que andan o quizás eso pertenece a una táctica rara, de atacarlo mucho para que entonces Santos se sienta en la necesidad de no mostrarse tan, digamos, tan pitillanqui, tan pro candidato a auspiciar una invasión a Venezuela, etcétera. Lo que quieran especulen, pero lo concreto es que Santos no está por la invasión hoy por hoy, aunque obligado por las circunstancias internas de que su bendito pacto con la FARC no va bien. Tiene una oposición cada día mayor en Colombia y el uribismo ganará las elecciones del año que viene. Quizás lo que estén esperando las cancillerías de América Latina es que se aclare más la situación de Colombia, la situación interna, que se aclare aún más que la estupidez de la oposición venezolana, la caterva de idiotas que dirige nuestras luchas, quede en total ridículo frente a la propia población venezolana, para entonces tomar ellos algún tipo de iniciativa en la línea de conducta que traía, por ejemplo, Almagro, a la que esta gente de la MUD dejó en ridículo, porque estimulan y que hasta una destitución por abandono del cargo de Maduro y una nueva, toda esa ronca que echaron para sencillamente chorrearse al final y ser comparsa electorera. Pero podrá decir Henry, yo siempre dije que había que participar. Sí, lo que no habías dicho es que te ibas a apostar ante la convocatoria de la constituyente. Lo que no habías dicho es que eres el precandidato para la elección presidencial contra Diosdado o contra Maduro dentro de 14 meses. Eso no lo había dicho. Y bien, amigos, estamos en los propios temas de las incógnitas geopolíticas. Incógnitas geopolíticas que pueden aún ser incluso más complicadas porque, por ejemplo, lo que nos venía de apoyo de Europa está empantanado porque nuestra representación de hecho es el señor Rajoy y el gobierno del PP español, que movilizaría las cancillerías europeas a favor nuestro. Y ya había empezado, pero mis amigos, ese es un gobierno que está herido de muerte porque viene durante años metiendo la pata inmisericordiamente con el tema de Cataluña, donde han permitido que se llegue a ese triste espectáculo de ayer de que la policía y la Guardia Civil le caía a palo a una gente que quería votar su locura ahí de querer ser independiente. Ese es un tema que yo no lo puedo abordar con irresponsabilidad. Ese es un tema que deben tratar los españoles como el pensador trevijano que conoce eso al revés y al derecho. Ahí está en juego, les participo, la propia monarquía de Felipe VI, ahí está en juego la propia sobrevivencia del gobierno Rajoy, ahí está en juego la desgracia del pueblo catalán si se les ocurre la ignominiosa tarea de romper España para que su casta de malandrines, de los nacionalistas corruptos, agarren la tajada que significa, según ellos, el ser independientes, cuando la verdadera perspectiva es la ruina de Cataluña fuera de España, porque Europa no los admitirá. Se romperá la mitad de la industria catalana que trabaja para el resto de España y la necesidad de una nueva moneda nacerá un tercio más devaluada respecto al euro, al cual no podrán pertenecer, salvo que se constituya en una especie de tierra de nadie, de contrabandistas y de corruptos, y de un paraíso fiscal de cuanto malandro hay en el mundo, para mantener a flote una economía artificiosamente, mantenida en pie mediante delitos. No veo cómo la industriosa Cataluña, que se hizo grande con España a lo largo de siglos y siglos,
y que fue usufructuaria de todas las colonias, en particular de la cubana en la última etapa. Cataluña, que fue parte siempre subordinada al reino de Aragón o al reino español en su conjunto, esa Cataluña absolutamente inviable como nación propia, puesto que la mitad de su población es española, salvo que ahora hayan desequilibrado por la estupidez de importar masivamente moros de Marruecos para compensar en el aprendizaje del catalán, que es más fácil enseñárselo según ellos a los moros, practicantes futuros de la yihad islámica. Están convirtiendo a Cataluña y a Barcelona en la ciudad más explosiva del mundo, en Europa por lo menos, mediante esa migración casi forzosa que han logrado estos años, y hay 500.000 de candidatos a hacer aquel pronóstico viable del señor Houari Boumedienne, el presidente argelino, que dijo: conquistaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres. Mitad verdad, mitad hipócrita. Los países que vayan aceptando cada vez más migración de integristas musulmanes, partidarios de devolver las culturas de los respectivos países a la Edad Media, bueno, tendrán en Cataluña el nicho privilegiado, como ya lo anuncian, la cantidad de mezquitas que han venido construyendo y la alcahuetería de esa clase de corruptos, de los Pujol y compañía, de los Mas y de los Puigdemont y toda esta partida de corruptos de esa oligarquía catalana de sinvergüenzas, sencillamente pueden disfrutar con su perspectiva de una supuesta independencia que no será sino el salto al vacío. Y entonces explicaba de Venezuela diciéndole: Dios mío, qué aliado tenemos, qué desgracia la nuestra. El Rajoy, me imagino que tiene ahora algunas nuevas ocupaciones distintas a ocuparse de defendernos o de ayudar a defendernos de los chavistas. Y es que tiene que ocuparse nada más y nada menos de no caer en las próximas semanas como un gobierno de imbéciles que ha llevado a España al borde de su colapso histórico. Porque la amputación de Cataluña solo puede albergar una cadena de hechos pues que, por no haberlos tratado a tiempo dentro de los escasos márgenes de esa constitución retaseada que disfrutaban, como quiera que premiaron el nacionalismo y las autonomías, y el idiota Zapatero, que es uno de los que casi acaba con España y que quiere remachar a Maduro en el poder, fue aquel que dijo: haced vosotros el estatuto que os convenga y queráis, que yo pondré la firma a nombre del gobierno de España. Ahí tienes, pajúo, ¿cómo se llama Zapatero? Ahí tienes tu Cataluña agradecida con tu licencia que le diste para despacharse y darse el vuelto. Así te irá como dirigente de España, que allí no sacas ni 10 votos si te presentaras para nada, después de haber hecho esa gestión trágica para España, que fue tu gobierno de 4 o 5 años que tuviste allí. Y bien, amigos, pero ahora le llegó el turno a Rajoy y al propio PP, porque si estos catalanes siguen alzados, ya deberían merecer seguir alzados por la estupidez de la clase política, el estado de partidos, de la monarquía española, concediendo y concediendo cada vez más la destrucción de España por la vía lenta, por la vía de nunca hacer nada. El Estado, central, el Estado, la monarquía y el Estado español, nunca hacer nada para frenar la banda de ampones que dirige Cataluña. Y tenían instrumentos excepcionales. Ahí está un famoso artículo 155, que a lo mejor es invocado tardíamente, que ¿saben qué consiste? Se suspende el Estatuto de Autonomía Catalana. Y eso puede terminar mandando tanques de las Fuerzas Armadas allí. ¿No hubiera sido mejor, ante el desarrollo visible todos estos años de absoluta ignominia del gobierno español, para tratar a estos idiotizados por el nacionalismo absolutamente inexplicable? Porque Cataluña tiene de todo lo mejor que puede usufructuarse de la península española y de lo que queda del Estado de la Unidad de España. Y sin embargo quieren más, pero no el pueblo catalán, quieren más los parásitos que dirigen Cataluña.
pues les va a ir muy mal a los pobres catalanes, entre otras cosas, por haberle pasado, como a los venezolanos, votar por sus sepultureros políticos. Y es lo único que tenemos en común con Cataluña. Ellos votan al nacionalismo catalán y nosotros hemos votado, o ustedes han votado, a la MUD y al chavismo. Entonces, así nos va a todos. Derecho a la destrucción nacional en Venezuela, derechito a la destrucción de la nación catalana, nación hasta por ahí nomás, al Estado catalán, yo no sé qué vaina es esa. Resultado, es una gente que era parte de España, eran españoles 7 siglos y ahora quieren no ser españoles. Un poco tarde, mis amigos, que hicieron ustedes, porque es que vienen trabajando con esto, pero poquito a poco y pidiéndole cada vez más, y los pajuatos de Madrid soltándole cada vez más. Y lo que quieren es todo. Ellos quieren que no sé, que todos los españoles paguen para merecer que ellos estén en España. Y no se va a poder porque hay una tendencia muy fuerte de españoles que ya empezó a decir que se vayan, que se hundan solos. Pero eso tiene consecuencias. Entonces, lo que es esa identidad de esa gente que habla el idioma catalán, que es la mitad de los que viven allí, esos que no han llegado al 50% y que ahora en este referéndum, que por cierto, no sé cómo era que hacían la pregunta y que agarró 80% de los que votaron, pero a lo mejor son el 20 o 30% del total, pero en todo caso la imagen de caerle a palo a gente allí que estaba en esa estupidez de ir a votar por su propia autodestrucción, muy mal quedó el gobierno Rajoy, que hasta Felipe González hace 15 días le decía: apliquen el 155 de la Constitución que le permite suspender la autonomía. Yo le pido disculpas a los que estén mejor versados que yo, en particular al sabio Trevijano, que ha explicado en documentales, en conferencias, con una excelente tino, muchos de estos problemas históricos y muchos de estos temas del Estado español. Hace 3 días, nada más y nada menos, hacía un sermón al rey Felipe VI y lo desafiaba a ir sin ejército, y lo desafiaba a ir a Barcelona y desfilar al lado de los partidarios de mantener la unidad de España. Y diciéndole: si no haces eso, enterrarás a tu propio legado monárquico como tu padre enterró la legitimidad de la monarquía cuando traicionó a su padre y a tu abuelo, pues el conde de Barcelona, que lo nombró Franco sucesor y prefirió prefirió entregar su hijo a su propio padre para mantener este estado de partido que ha significado esta mugre corrupta con la que ha sobrevivido España, con catalanes díscolos incluidos, estos 40 años de posfranquismo. Y bien, le digo, discúlpeme si no interpreto bien lo que está en los temas teóricos y políticos mucho más enjundiosos para ser analizados, mucho más exigentes, para necesitar voces autorizadas como la de Trevijano, pero yo sencillamente me limito a, observando lo que observé ayer, de la Guardia Civil, con los mozos de cuadras y la policía local alzada contra ellos, cayéndole a palo a los manifestantes, esa imagen no es la de la unidad de España. Así no vamos a lograr que la España eterna siga siendo la España eternamente unida. Así no logramos el hispanismo floreciente de nuevo. Así lo único que logramos es el descrédito de la cultura hispánica y de la necesidad de la unidad republicana de España en el día de mañana, porque sencillamente han desviado todas estas luchas hacia esa confrontación absolutamente inaceptable por haber hecho dejación de deberes el gobierno de Madrid, haber sido el gobierno de Madrid con Zapatero antes, haber sido todos estos gobiernos alcahuetes de ese nacionalismo de la élite corrupta de Cataluña, que a cambio de los votos para conformar el gobierno del Estado de partidos, siempre fue necesario esos votos y fueron cada vez cobrando más caro por mantener la unidad y la viabilidad de los gobiernos de Madrid,
a condición de cobrar cada vez una mayor cuota de privilegios. Y bien, amigos, ahora estamos en el colmo de los sucesos. El colmo es que ahora la independencia se transforma quizás en un problema militar. Espero que no se llegue a eso. Ahora bien, amigos, este tema entonces de nuestros aliados, de la inevitabilidad de la confrontación con esta cantidad de parásitos nuestros del chavismo, la necesidad de un nuevo Estado, de unas Fuerzas Armadas nuevas o reconstruidas, con la amputación de buena parte de esa mayoría de la Guardia Nacional nazi. Es decir, todas estas tareas que, para no volver a repetir, se concentran en la fórmula de un Estado de libertad colectiva, una nación que conquista la libertad colectiva y delega en un Estado realmente representativo de la división de poderes y de la representatividad de la inmensa mayoría del país, de todas esas instituciones con separación de poderes, repito, eso está por conquistar, pero no será ni el PSV ni la MUD el que logre dotarnos de ese cambio histórico. ¿Cuándo es esa invasión, doctor? No sé, no puedo saberlo. ¿Cuándo es que está en los cálculos de la OEA intervenir? Ah, interesante pregunta, y con eso termino estas reflexiones de hoy. Está convocando el señor Almagro a la juramentación de unos jueces, unos magistrados, que la MUD los nombró y los pobres no hayan ni dónde meterse porque los persiguieron desde esa noche. Muchos se asilaron, otros se fueron para Colombia, entraron en clandestinidad y aparecen en Washington, no sé, media docena, una docena de ellos, y van a ser juramentados como un tribunal supremo en exilio. Eso bueno. Que su origen sea la Asamblea Nacional, bueno, hasta donde puede ser legítima esa Asamblea Nacional dirigida por traidorzuelos, o mejor dicho, por gallinas. Pero el hecho es que están electos por la Asamblea Nacional, que es el poder competente para designar, así sea por la vieja Constitución de Chávez, ese nuevo Tribunal Supremo que tenía derecho pleno a elegirlo. Lo eligen en las peores condiciones posibles. En lugar de haberlo electo hace año y medio, cuando tenían millones de personas detrás de ustedes, lo eligen en medio de la más profundo retroceso y derrota de las luchas que en la calle, vendidas como están esas luchas, y ya casi en fuga todos ustedes para su parranda electorera de la ocasión. Entonces nombran ahí entre gallo y medianoche el famoso nuevo Tribunal Supremo. Pero la comunidad internacional los protege, los lleva a Washington y se juramentarían ante la Asamblea, ante la OEA. ¿Y qué es lo que yo propongo? Respaldarlo. Si puedo ir, voy para esa vaina también, a decirle a esos magistrados: ustedes son un Tribunal Supremo que merece el respaldo de los venezolanos porque ustedes están allí contra el Estado de Maduro. Ustedes pueden ser un embrión de un nuevo Estado, o parte del embrión de un nuevo Estado, como quieran llamarlo, pero ellos no son del Estado madurista, chavista, diosdadista, mudista. A pesar de que los nombró la MUD, ya su primer paso es de ruptura con la MUD, porque no están llamando a pedir votos en Venezuela, sino que van a una organización internacional. Pero doctor, eso es una operación de la MUD. No se crean ese cuento. Esa es una operación de esos intríngules que uno nunca sabe si más es por decisión del secretario general de la OEA, por haberlo embarcado la MUD, que ha resuelto entonces él y los países que nos apoyan respaldar ese Tribunal Supremo, porque es una base institucional con la que se pueden permitir hasta enjuiciar a Maduro, hasta incluso justificar el pedido de una organización armada internacional que intervenga en Venezuela. Ojo, mis amigos, detrás de esa juramentación de ese Tribunal Supremo pueden haber muchas sorpresas, pueden haber capitulaciones también. No, yo no hipoteco mi independencia de criterio respecto a nadie. Yo quiero ver cómo actúan, pero ya juramentarse contra Maduro me da la impresión de que es un buen auspicio.
inaugurar sus actividades bajo la OEA, que había prometido ayudarnos y fue dejado con los crespos hechos por esta MUD de capituladores. Es un buen augurio que esa Asamblea General de Naciones Unidas, que esa OEA, perdón, apoye ese Tribunal Supremo en el exilio. Me han dicho que la fiscal también y que va a estar. No me gusta. Esa bicharraca nos debe no sé cuántos presos políticos. La vamos a enjuiciar algún día, pero si ella quiere apoyar con hechos concretos. Sí, efectivamente, el que agarró la noticia la agarró bien. Dicen que va para allá también. Bueno, mire, mis amigos, ahí sí es verdad que vale aquello de con el pañuelo en la nariz. Yo la veré, si es que voy, y la veo, si es que va ella y está allí, pero yo voy a apoyar el Tribunal Supremo. Y voy a apoyar ese Tribunal Supremo alternativo, contrario, distinto, antagónico al Estado de Maduro. Si esa señora empieza a sapear todas las causas, encontraré la ocasión para preguntarle ¿por qué usted no libra a los presos políticos? ¿Por qué usted no empieza a desdecirse de todos los juicios criminales que les hizo a nuestros presos políticos? Esa es una discusión que no se puede hacer en público, ni tampoco es para aprovechar ese escenario y denunciar a esta mujer allí. La política tiene esas cosas desagradables, mis amigos, muy desagradables. El que fue enemigo hasta ayer, irreconciliable, como quiera que dio un paso para... Es aquello del el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Como quiera que da un paso que le puede salir muy caro al Estado madurista, bien. Dice, doctor, ese otro show, ella está con la prostituyente desde Chávez. No es así. Rompió con Maduro y con Diosdado. Pero a mí no me van a poner ahora de abogado a la fiscal. Será Guevarita que anda allí encombollado con esa señora. Yo lo que tengo es un problema. Si esa señora la usan como pieza acusatoria ante ese Tribunal Supremo de Justicia de Exilio, las diligencias que haga con pruebas fehacientes contra el gobierno, ¿se aceptan o no se aceptan? Sobre la base que la destituyó Maduro y la destituyó el Tribunal de Maduro y Diosdado. Eso es más complicado, mis amigos, porque uno no siempre gana todas las peleas de manera prístina, completa y honradísima. No, hay lucha y hay que, por eso, mis amigos, para ser político hay que tener estómago de perro y piel de cocodrilo. Y me van a perdonar, yo no me voy a echar bomba o autobombo, yo tengo estómago de perro y pellejo de cocodrilo, de manera que yo sí me la calo. Aunque he dicho lo que digo y lo seguiré diciendo. Pero si ella acepta ser testigo de excepción para denunciar y enjuiciar al gobierno Maduro, pues, señora, por favor, siéntese. Yo después veo por otro lado. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Les deseo la mejor de las suertes en ese país que marcha día a día hacia la barbarie más absoluta. Les deseo lo mejor porque... hay que, Dios mío, tener una gran fe en Venezuela para no salir corriendo de allá. Yo no puedo decir que yo lamento no estar allá, porque si estuviera allá estuviera preso. Y no es tanto estar preso, mi amigo, estar olvidado. Si uno no tiene millones y millones de dólares y, por ejemplo, lobbies como el de los Cisneros para ayudar a determinado preso. Si no te ayudan las cancillerías con millones de dólares para sostenerte con una causa del preso estrella, pues. Como yo nunca iba a ser el preso estrella, porque todos saben que no soy su cómplice y que toda esa oposición sabe que no son santos de mi devoción, me da la impresión de que si me hubiera dejado poner preso allá, me envainaba. Y aquí estoy, vivito y coleando. A lo mejor me hubieran dejado morir en esas ergástulas, en esas prisiones posilgas. Yo aquí estoy. Recibí la noticia en esto hace 3, 4 días que me visitaba la amiga Inesita la Terrible, que ayudé, por cierto, con mis campañas, con todos los amigos, a que se tomara conciencia en el país de la iniquidad de este vagabundo Diosdado Cabello, que la zampó presa por opinar en un Twitter. Y bien,
salió de prisión, estaba en libertad bajo vigilada, no sé qué cosa, salió de Venezuela, pasó por aquí vía España donde tiene su familia, Inesita la Terrible tuvo la enorme amabilidad de pasar por mi casa y darme un abrazo. Es un gesto que vale todo lo que uno haya podido luchar por su libertad y por la libertad de todos los presos. Y las cosas que me contó, Dios mío, la penalidad de los presos. Y eso, ella confirma lo que siempre supimos, lo que decía el comisario Forero: lo peor de estar preso es el olvido. Y bien, amigos, no olvidemos nuestros presos. Aunque sea la hipocresía con la que empiezan a luchar por los presos, acompañemos esas luchas. No importa que sean luchas de hipócritas. Luchemos por la libertad de los presos políticos, porque su única ventana a la esperanza es que se les recuerde siempre contra las iniquidades del gobierno. Hasta muy pronto, amigos. Hasta cualquier día de esto.